Vamos a mirar el ejercicio número 9. De ejercicio 9, pues, que para este ejercicio nos están dando un valor y, acá lo tenemos, nos están dando un valor y nos están dando un valor x. ¿Listo? No son y máxima, no son x máxima. Son un punto cualquiera, son un punto cualquiera. Aquí lo tenemos, un punto cualquiera que se llama x, y. O sea, debemos usar son fórmulas para x y para y, no de x máxima, no de y máxima. Creo que eso está ahí clarito, está entendido. Este ejercicio pues tiene la particularidad que se debe trabajar una fórmula en función de otra, es decir, nos queda una variable en función de otra variable, no nos da un valor exacto al inicio. El ejercicio me da un valor x y un valor y. Me dice x, y, y me da un tiempo. Esos son los tres valores que está dando el ejercicio. Entonces me dice que el x vale 1500 metros, que el y vale 2000 metros y que ese punto se alcanza o a ese punto se llega en 5 segundos. Entonces me están dando esos valores. Las preguntas del ejercicio son, o la pregunta más bien, dice, determine la velocidad inicial con la cual se dispara el cañón, el ángulo que tenía el tanque, el cañón del tanque, perdón, velocidad con la cual se dispara la bala, perdón, y el ángulo que tenía el cañón al momento de disparar. Entonces lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a tomar a este señor. ¿Y por qué me voy a ir por ahí? Porque es que el eje de las X es el eje más sencillo. ¿Y por qué es el más sencillo? Porque resulta que en el eje X opera el movimiento rectilíneo uniforme. Y si opera el movimiento rectilíneo uniforme, tengo esta herramienta para trabajar. X, B y T. Entonces, si se dan cuenta, en el eje de las X es muy sencillo empezar a trabajar y ahí podemos empezar a conseguir cositas. Entonces, lo primero que yo haría sería, si ya tengo la X y tengo la T, sería encontrar a la B. Entonces, tapo la B y me queda que velocidad sería distancia sobre tiempo. Entonces, yo coloco velocidad igual a distancia sobre tiempo. Y esto es igual a 1500 sobre 5. Si hacemos una simplificación acá sencilla, quinta del 5, 1, quinta del 15, 3, y agrego los dos ceritos que estarían ahí aparte, y tengo una velocidad de 300 metros sobre segundo. Pero ojo, ¿qué velocidad es esa? Ahí es donde entramos a analizar. Si yo estoy trabajando el eje X, pues esta será la velocidad en X. Yo no puedo decir que es esta, que es la que me están preguntando, porque resulta que la que me preguntan es una velocidad que está en diagonal. La que me están preguntando es esta, muchachos, esta velocidad. Esta velocidad es la que me están preguntando. ¿Y yo cuál acabo de hallar? Yo acabo de hallar es esta. Acabo de hallar a BX. Quiere decir que si yo quisiera hallar a esta señorita, tengo dos opciones. Encontrar la velocidad en Y, ¿sí? Que no podría porque necesito el ángulo. O utilizar alguna identidad trigonométrica que junto con el ángulo me permita hallar B sub 0. Pero como el ángulo tampoco lo tengo, entonces ahí se da una complicación para este ejercicio. Pero ya tenemos velocidad inicial en X. Después, dentro de sus fórmulas, pues, señor, pregunte. Y esa velocidad en X, esa velocidad inicial no la podemos tomar como velocidad inicial de la que es la de arriba. ¿Esta? Sí. No, no, porque mira que la de X es esta, siempre es horizontal, mientras que la del cañón, porque este es el cañón, recuerda que este es el cañón que está ahí inclinado antes de disparar, cuando él dispara, ¿sí? Cuando él hace su disparo, Sí. va a tener dos velocidades, va a tener en X y en Y. La única que he encontrado hasta el momento es la de X. Entonces yo te estaba diciendo, resulta que ustedes tienen dentro de sus fórmulas esto, que dice que la velocidad
en X es igual a la velocidad inicial coseno de teta. ¿Sí o no? Esa fórmula ustedes la tienen ahí. Es más, dice velocidad inicial en X, creo. Pero recuerden que velocidad en X es igual a velocidad inicial en X. Recuerden que la velocidad en X es de tipo constante. Yo he insistido bastante en esto, ¿cierto? Constante. Yo les he insistido que todo lo que tiene que ver con el eje de las X es de tipo movimiento rectilíneo uniforme. Quiere decir que es de tipo constante. Entonces, esta la tengo, porque esta la acabo de hallar, muchachos. Es esta misma. Esta es esta misma. ¿Sí? Entonces hago un reemplazo. B sub 0x, ¿cuánto vale? Vale 300. B sub 0, ¿cuánto vale? No tengo ni idea. Coseno de teta. Coseno de teta. ¿Sí? Tampoco lo tengo, no lo tengo. Entonces esta es una ecuación que debo dejar ahí quieta. Esto es algo que me va a servir más adelante, pero que en este momento yo no puedo resolver, porque es una ecuación con dos incógnitas. Entonces no la puedo resolver en este momento. Listo, ya usé el eje X. Ahora vamos a usar al eje Y. Vamos a ver qué valores tengo en el eje Y que me permitan resolver el ejercicio. Resulta que en el eje Y yo lo único que tengo es la altura. O sea, yo tengo esto. Entonces nos vamos a ir para la fórmula de Y. Dice, Y igual. Si no estoy mal, dice velocidad inicial seno de teta por tiempo menos un medio gravedad tiempo al cuadrado. ¿Estoy bien? Por favor revisen porque no tengo las fórmulas a la mano. Revísenme ahí que esté bien la fórmula. Busquen ahí dentro de su fórmula de Y si esta es la correcta. Sí, profe, está bien. Sí, está bien, listo. Entonces, después yo qué haría, muchachos, yo meto los valores que tengo. Yo sé que Y vale 2000, entonces acá pongo 2000. Igual, velocidad inicial no la conozco. Seno de teta no lo conozco. El tiempo sí lo conozco, mírenlo. Acá está, 5 segundos. Menos un medio por 10 por 5 cuadrado. Muy bien. En este punto me doy cuenta de algo. Estas dos incógnitas, velocidad inicial y teta, son las mismas dos incógnitas de aquí, velocidad inicial y teta. ¿Cuál es el problema? Que una teta, la de acá, está metida dentro de la función coseno, mientras que la teta de acá está metida dentro de la función seno. Y eso reviste un problema. ¿Por qué? Porque al momento de despejar, ¿sí? Voy a tener que eliminar dos funciones distintas, lo cual me va a hacer más complicado el ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De la ecuación 1, entonces uno escribe de 1, vamos a buscar una expresión que me permita quitar a coseno y a seno, que me permita unirlos en uno solo, en una sola función. Entonces, de aquí voy a despejar a coseno. Entonces, voy a despejar a b sub 0. Este coseno que multiplica a b sub 0 lo paso al otro lado. ¿Pasaría a qué? A dividir. Entonces quedaría 300 sobre coseno de teta. Listo. Entonces, ¿qué hago ahora con eso? Este señor que acabo de encontrar, este que acabo de encontrar, lo voy a meter aquí. Voy a meter acá. ¿Por qué? Porque b sub 0 es este mismo b sub 0. Y me está diciendo que hay una expresión para b sub 0 que es 300 sobre coseno de teta. Entonces, siguiendo como íbamos acá, iba en 2000, igual, b sub 0, pero b sub 0 ahora es 300 sobre coseno teta. Por, venía el tiempo, por 5, menos un medio por 10 por 5 al cuadrado, de una vez lo voy a resolver y es 25. Muchachos, hasta ahí me he hecho entender, necesito que me hable, porque esta parte, pues, si se dan Profe, ¿y el cuenta, seno? Sí.
Sí, ¿El qué? señor, señor. Sí, señor. Gracias, gracias. Mire, la compañera me acaba ¿Qué pasó con este seno? Pues me lo comí, por eso me estoy engordando, senoteta. Ya, compañera, gracias. Sí, me faltaba porque, mire, B sub 0 es este. ¿Estamos de acuerdo? O sea, este B sub 0 es este. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Luego vendría seno, seno. Luego vendría el 5, 5 y el resto, que es esto. Lo único que hice aquí fue cuadrar ese cuadrado, o sea, ese 5 cuadrado. Voy a cambiar de hoja. Entonces, vamos aquí, vamos en 2000, igual, 300 seno teta, coseno teta por 5 menos. A ver, entonces hagamos esto de una vez. Aquí tengo 25 por 10 da 250 y 250 dividido en 2 da 125 menos 125. Listo, entonces seguimos ahí. Muchachos, pregunto yo, seno sobre coseno. ¿Qué es seno sobre coseno según lo que ustedes saben de trigonometría al día de hoy? Uy, espérenme, voy a parar tantico el audio porque se me metieron los vendedores. Entonces, el 2000 lo pasé, el 300 lo pasé. Ahora pregunto, ¿qué es seno sobre coseno? Tangente. Tangente. Resulta que por allá ustedes vieron unas relaciones trigonométricas y tenían que la tangente de teta es igual al seno de teta sobre el coseno de teta, ¿cierto? Y si yo tengo a esta relación seno sobre coseno, mírenla acá, seno sobre coseno quiere decir que yo la puedo cambiar por tangente, tangente de teta, por 5 menos 125. Entonces, muchachos, si se dan cuenta, acabamos de quitarnos un problema tremendo que teníamos, porque es que teníamos dos funciones distintas y dentro de esas funciones estaba la incógnita. Ahora tengo una sola función y la incógnita, que es lo que estoy buscando. Entonces, esta Profe, identidad, señor, pregunta. ¿por qué queda multiplicando la tangente y no queda dividiendo? Porque es que mira, seno sobre coseno, ¿qué es? Es tangente. Aquí, ¿dónde está la tangente? ¿Está arriba o está abajo? Míralo, Ah, sí, sí, ya. está arriba, ¿cierto? Sí, sí, está Entonces, arriba. estos dos se cambiaría por una tangente en la parte de arriba. Bueno, entonces seguimos acá, muchachos. Este 300 y este 5, ¿qué operación están haciendo? Mírenlos, este con este. Están multiplicando. Multiplicando. Está multiplicando y 3 por 5 da 15. Y agrego los dos ceros y la tangente de teta menos 125. Ahora, a ver, yo necesito que ustedes aprendan a despejar mucho porque es que en física es mucho lo que hay que hacer con manejo de ecuaciones. ¿Qué pasó primero, el 1500 o el menos 125? Porque la idea es despejar a este El señor. 1500, ¿no? Póngame cuidado. La idea que tenemos es dejar a la tangente de teta sola, sola. Y tengo que recurrir a lo siguiente. Cuando ustedes por allá en primaria vieron la jerarquía de operaciones, vieron que primero se multiplica, se divide, después se resta o se suma. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Resulta que en el despeje ocurre la jerarquía al revés. En el despeje, primero paso al otro lado sumas y restas y después sí paso multiplicaciones y divisiones. En el despeje. Quiere decir que este señor que está acá restando, ¿qué debo hacer? Debo pasarlo primero a sumar. Entonces quedaría 2000 más 125 igual a 1500 tangente de teta. Hago esta operación sencillita que es 2125 igual a 1500. Lo estoy haciendo bien paso a paso para que ustedes lo estudien bien chévere. Ahora sí, ¿a quién paso? Al 1500. ¿Qué está haciendo? Está multiplicando, pasa a dividir sobre 1500 igual a la tangente de teta.
Por favor, voy a poner a cargar el celular que está que se me descarga. Mientras tanto, váyanme haciendo esta división, por favor. Listo, volví. Qué pena ahí. ¿Cuánto nos da esa división, muchachos? Debe dar 1, algo. ¿Cuánto les dio? 1.42. 1,42 igual a la tangente de teta. Pero a ustedes no le están pidiendo la tangente de teta, ¿cierto? Le están pidiendo es teta. ¿Con qué operación cancelo a tangente? Ustedes ya la conocen, correcto, tangente inversa. Ustedes ya la conocen porque esa es la que estuvimos utilizando para hallar el ángulo de los vectores. Entonces usted coloca tangente a la menos 1 de 1,42. Voy a hacerlo paso a paso. Tangente a la menos 1 de tangente de teta. Así es que se hace, como se dice, escuelerito. Entonces, este con este se cancela. Por eso es que queda la teta sola. Sola igual a tangente a la menos 1 de 1,42. ¿Cuánto da eso ahí en su calculadora? Recuerden que la calculadora debe estar en degradianes. Degradianes. 54,78, me parece. 54,84, profe. 54, ¿qué, muchachos? 84. Listo. Grados. Muchachos, ya tenemos el ángulo de la velocidad, que es el mismo ángulo al cual estaba inclinado el cañón. Porque obviamente, si el cañón fue el que disparó con un ángulo determinado, ese mismo ángulo es el que estaba afectando o descomponiendo al vector velocidad. Entonces, si nos regresamos un poquito, la pregunta era, teta, listo, ya tenemos teta, pero nos falta ¿quién? Velocidad inicial. Entonces, cuéntenme, ¿cómo hallarían ustedes esa velocidad inicial? Díganme. Sean inteligentes, sean vivos, usen lo que ya tienen. Miren el proceso, si por ahí tenemos Con la fórmula que despejamos. La Fórmula 1, profe, la Fórmula 1. Exacto, la 300. Fórmula 1, mírenla. Es más, por No, aquí hicimos... la de B igual a 300 sobre coseno, mejor. Esta, correcto, esa nos sirve, esa nos sirve. Nosotros teníamos por allá de la Fórmula 1, voy a ponerla acá, de la Fórmula 1 teníamos que 300 igual a B sub 0 coseno de teta, ¿sí o no? Esa era la Fórmula 1. Quiere decir que como yo ya tengo teta, pues voy a coger a coseno que multiplica a B sub 0 y lo voy a pasar a dividir. O sea, 300 sobre coseno, pero ya no pongo teta, porque es que ya tengo el ángulo, 54,84. Y eso es B sub 0. Por favor, me le tiran calculadora. Vamos a hacerla acá en un ladito para no cambiar de ojo. Imagínense que una bala en 5 segundos, no más en el eje de las X, ¿dónde anda el matacho? En el eje de las X recorrió, acá está, en el eje de las X recorrió 1,5 kilómetros y subió 2 kilómetros, es posible que esa velocidad sea tan alta. Entonces yo la voy a hacer 300 dividido en coseno, sí señor, esa velocidad inicial me dio 520,9, que si lo aproximo, símbolo de aproximación, 521 metros sobre segundo.